Alegoría 3. Él dio un sorbo al café con leche y se lanzó a besarla. Ella lamió la última cucharadita de tiramisú y se dispuso a recoger el beso. Él sintió que algo se revolvía en el interior. Las cosquillas del amor, pensó. Ella se dijo que el hormigueo que le subía por el estómago no podía ser casual y que aquello tenía pinta de ir en serio. Él, que no quería echar a perder el momento, trató de pasar por alto el mal gusto de ella a la hora de vestir y la protuberancia esa que se le insinuaba en el centro del escote, como un tercer pecho. Ella, que hubiera preferido no advertirlo, se esforzó en pasar por alto su mal aliento y esos 5 dedos, toda una mano, la izquierda, palmeados. Él descubrió entonces, al aproximarse, un lunar marrón en la comisura del labio. Ella se llevó la sorpresa, al verlo tan de cerca, de que su calva no era tan calva. Él se dio cuenta de que lo que le irritaba no era tanto el lunar como el singular pelo que lo coronaba, un pelo duro del que no había tenido noticia en toda la tarde. Ella llegó a la conclusión de que más que la calva en sí, lo que le disgustaba era ese solitario cabello, ubicado en el centro, que seguramente había estado ahí desde el principio, esperando que terminaran el café con leche para saludarla. Él, que creía que el amor era incompatible con la risa, sintió una ola de incomodidad al imaginar que se pasaría la vida besando a una mujer que le produciría cosquilleos debajo de la nariz. Ella juró no entender por qué aquel hombre que tenía sentado delante no se había preocupado de cortar aquel pelo y temió que pasara las tardes acariciándolo y peinándolo, prestándole más atención que a su propio amor. Él, por mucho que había prometido quererla, pensó que aquello era la gota que colmaba el vaso. Ella dijo para su adentro que podía soportarlo todo, menos aquello. Él puso cara de asco. Ella torció el gesto. Él, arrepentido, trató de detenerse a mitad del trayecto. Ella, pensándolo mejor, también quiso frenar aquel beso. ¿Pero cómo? Él seguía esforzándose por volver atrás, aunque sin éxito. Ella trataba de no caer en los brazos de aquel monstruo, pero la inercia la empujaba. Demasiado tarde. Tuvieron tiempo de decirse antes de fundir sus labios. En efecto, ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. Pero es que además su opinión era la que menos contaba. El beso, sí, era suyo, de ambos, de él y de ella. Pero es que aquella no era su historia de amor, sino la de aquellos 2 solitarios pelos, asiduos asistentes a aquel café que meses atrás se habían visto a lo lejos, separados por múltiples mesas. Y desde entonces, tras tarde, pacientemente, habían hecho todo lo posible por despedir la soledad y saludar una nueva compañía. Si no, en su círculo más cercano, un poco más allá, en la cabeza de otra persona, en las cabezas de él y de ella. Y este cuento de este señor, aplaudan este cuento, el cuento es una maravilla. Como la familia, Javier, o sea, no se puede confiar en nadie, porque te viene. Bienvenida, bienvenido a muchos de vosotros. No he visto nunca por aquí. Esto se llama El Tercer Piso de Proteo. Proteo es el nombre de la librería, la más antigua de Málaga, la que tiene más premios, la más conocida, la que tuvo la circunstancia de haber vivido todavía en tiempos de la transición, tiempos franquistas realmente, y entonces ha tenido una implicación política y cultural importante en esta ciudad, que aunque ustedes salgan ahora y la vean llenas de guiris y que no existe ningún lugareño, yo les puedo asegurar, por experiencia propia, porque soy de aquí, que hubo gente de aquí en su tiempo. Habíamos indígenas, como se decía, existíamos los malagueños o algo. Pues esta librería tan importante, con tanta historia, que tanto vínculo ha tenido en la ciudad, hace 5 años, ahora, en mayo del 2020, recién salido de la pandemia, se quemó. Se quemó, no les voy a contar por qué, pero bueno, ahí estamos en juicio todavía con Endesa. Yo siempre cuento, como saben, se llama
Proteo, pero también se llaman Prometeo. No le voy a contar porque tiene dos nombres, que también es curioso. Pero tiene dos nombres de dos seres mitológicos. Como saben, Prometeo fue aquel titán que roba a los dioses el fuego para dárselo a los hombres. Teóricamente la chispa de libertad, de independencia. Pero los hombres ya sabemos qué hacen cuando les dan una tecnología que no son capaces de utilizar siempre bien. A veces se les va de las manos. Y aquí a Endesa, la compañía Endesa, de One and Only, pues se le fue de las manos. Tuvo una subida de tensión y esto ardió como una tea. Pero como también se llama Proteo, y como saben ustedes, era el hijo del dios Poseidón, por lo tanto, el dios de la metamorfosis, voilà, se hizo el milagro. Y en poco tiempo esta librería, que daba pena verlo, pues se abrió de nuevo al público. Y a mí, que mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista y eso que llaman gestor cultural, comunicador, pamplina de ese estilo, pues me dijeron que porque después de haberle estado echando una mano durante el periodo del incendio y la restauración, no me encargaba de inventarme algo para que la gente volviese. Y eso hice. Y esto se llama el tercer piso. Es la tercera planta de Proteo, pero no, tercera planta, ustedes convendrán que no es una cosa, tercera planta, oportunidades, señora, caballero, no. Tercera planta, diálisis y hematología, no. Entonces, tercer piso, tenemos un piso propio, y en este piso pues llevamos ya 3 años intentando volver a este vínculo y este origen que siempre tuvieron las librerías, un espacio de encuentro de gente que ama los libros, de gente que ama leer y de gente que se descubren los unos a los otros cómplices en pasiones similares. Y de esto se trata. Hoy tenemos aquí a una persona que es interesante, que yo no conocía, y es interesante por 2 razones. Es interesante en tanto en cuanto escritor, que es la calidad de lo que viene ahora, y también en tanto en cuanto gestor. Miembro de la Administración del Estado, lleva trabajando con el Ministerio de Cultura y en torno al libro, si hacemos un cálculo, como unos 14 años entre Ministerio, Ayuntamiento de Madrid y esas cosas. Bien, Javier Echalecu. Javier Echalecu, lo único que sé de él es que había escrito un libro anteriormente en Editorial Pretextos, Lo malo de una isla desierta, que fue muy bien recibido por la crítica, pero que quieras o no, cuando se trata sobre todo de narrativa breve, los cuentos, los relatos, llámenlo ustedes como quieran, micro, medium, big-size, los relatos siguen teniendo, pues como le sucede a los cortos en el cine, como una consideración menor. Cuando al fin y al cabo casi todos hemos entrado en las puertas grandes de la literatura gracias a los grandes cuentistas que en la historia de la literatura han sido. Sin noticias del mundo animal es su segundo libro como autor. Ha estado en antología, es traductor de varios autores. Su segundo libro como autor, único. Es una colección de cuentos, 55, para ser exacto, donde de alguna manera recupera, digamos, o incluye, más que recupera, incluye muchas técnicas, hasta hacerlas propias y parecer novedosas, de los grandes cuentistas. Digamos, la paradoja, este sentido de lo inaudito, de lo inverosímil, esta creación de mundos paralelos, esta sensación de que al autor, a medida que vas leyendo, si se parece al que escribe, le puede faltar un cierto tornillo, es un hombre peligroso que crea cierta angustia, ¿no? Yo cuando lo he visto me ha parecido un chico tan educado y tan sereno que he dicho, bueno, está bien, esto solo le pasa en esa parte del cerebro que se encarga de la escritura. A lo largo de una serie de, digamos, de espacios tan agrupados en varias, digamos, temáticas formales, especulaciones, alegorías, colisiones, intermedio, ecuaciones, autoficción y epílogo.
hay un elemento que a mí me parece particularmente a celebrar, es el enorme sentido del humor y después el cuidado de cada una de las palabras para que estén en el sitio adecuado. Tienes esta sensación, y esto es una confesión que les hago, yo estoy continuamente recibiendo peticiones de gente que quiere presentar aquí sus libros y me tomo el trabajo de leerlos. Entonces, en algunos casos, yo digo, y a Javier también se lo dije, mándamelo antes. No conocía, ya no me fío. Estamos en una época donde antes alguien que escribía un libro era como decir, bien, ya suponemos el valor, suponemos que tú has leído lo suficiente y que por eso te has dedicado a escribir. Bueno, hoy no sucede eso. Hoy la gente, la mayoría de la gente lee tan poco, libros me refiero, o libros buenos también. Lee tan poco que considera que esto de escribir pues es una cosa. Y bueno, hay una parte que está bien. Todo el mundo debe escribir, yo creo que ayuda mucho como terapia, como manera de autoconocimiento. Pero publicar, no lo podríamos ahorrar. Sé que no lo digo en el sitio adecuado. Sé que no lo digo en el sitio adecuado, en esta librería y tal. Pero todo esto es una introducción para decir que no sobra ni falta ni una palabra. Y esto, para la gente que le gusta leer, le gusta la literatura, y para la gente encima que ha hecho de la lectura, como en mi caso en los últimos 3 años, una profesión y ya no la vive con la misma pasión de placer, no elijo todo el tiempo mis lecturas, sino hay lecturas que las tengo que hacer profesionalmente. Esto es un regalo. Entonces quiero que lo sepan para que ustedes, y ahora vamos a meter un momento publicitario, recuerden que estamos en una librería, que este señor también se llevará algo, digo yo, de lo que ha hecho. Nosotros nos llevamos exactamente un 30%, el resto se lo lleva la editorial, la distribuidora. Como ven aquí las cartas por arriba, esto es un regalo. Para ustedes mismos, cómprenlo después, que él se lo va a firmar, y para las personas que vean. Es una maravillosa manera de entender cómo toda la, digamos, el estado de perplejidad que vivimos en nuestra sociedad contemporánea, aquí está resumido con muchísimo humor y con un pesar, como si fuera aquella... ¿Se acuerdan ustedes de estas balanzas pequeñitas que utilizaban los orfebres, que hacían cositas? Un poco una labor de orfebrería. Está pesado todo en su tiempo, en su medida exacta. A mí me gusta leer siempre los libros antes de empezar, porque creo que es la manera de saber si un autor está a la altura de lo que dicen después la misma gente de la editorial, diciendo un libro único, maravilloso. Todos son obras maestras. Si nos atendemos a la solapa, todos son obras maestras, después no. Sin embargo, aquí yo creo que ustedes se habrán dado cuenta de que ese cuento es uno de los tantos maravillosos de este libro. Está perfectamente escrito y tiene y está completamente aquilatado. Quien va a presentar, porque se han dado cuenta ya de que yo me enrollo lo suficientemente y puedo estar aquí hablando toda la mañana, quien va a presentar a Javier, primero porque lo conoce de bastante más tiempo que yo, y ha venido de Madrid, precisamente, igual que Javier, para presentarlo es Gina Olvera, que es esta chica que tenemos aquí, que acaba de publicar, me acaba de regalar, el libro La cáscara del mediodía. No le digo si es bueno o malo, supongo que será bueno, porque si son amigos, y este hombre se supone que es un señor que se dedica al tema del libro, y la ha elegido a ella, no elige a cualquiera. Entonces, ella ha ideado, digamos, un sistema de presentación bastante peculiar, y ella es poeta, ella es redactora publicitaria, nació en México pero vive en España, vive en Madrid, ya ha participado en varias antologías y se ha presentado a varios premios, pero este es el último libro, este es el primer libro completo de poesía que está, con lo cual, bueno, pues ya lo presentaremos aquí, cuando lo lea. Estoy convencido de que esté bien. Entonces te dejo la palabra.
Ina, y ella le va a proponer un viaje por el libro de Javier. Bueno. Gracias. El público está bastante entregado, ¿eh? Parecen familia. Muchas gracias, Héctor. Gracias a la librería, es bellísima, no la conocíamos, nos ha encantado. Es como muy, muy hogareña, es de cuando te sientes que hay un amor por la literatura y no por vender libros. ¿Soy yo la que se escuche mal? No, eres tú. No, vale. Y sobre todo, bueno, a vosotros muchas gracias por estar, que debe haber muchas cosas que hacer los sábados en la mañana y no estar en una librería, o sea que muchas gracias por estar aquí. Y particularmente le quiero dar las gracias a Javi, porque además de ser un gran amigo mío, es un colega de escritura al que admiro muchísimo y valoro muchísimo que me permita estar con él en este momento, porque no sé si lo sabéis, pero a los amantes de literatura, cuando se publica un segundo libro, es como una renovación de votos del amor por la literatura. Así que, bueno, este libro en particular me llamó mucho la atención porque consigue hacer que los dispositivos de la realidad cuenten a sí mismos los relatos. No hay un narrador como tal, una estructura clásica como tal, no hay una moraleja, una fábula, una enseñanza, es todo como muy experimental. Y de ello, para ello, se basa en, por ejemplo, ecuaciones, encuestas de satisfacción y así. Entonces, cuando me dijo Ina, le puedes contar a ¿qué piensas del libro? A mí me pide el cuerpo que hagamos una encuesta de satisfacción, ¿vale? Así que le vamos a preguntar al propio Javi a través de una encuesta sobre ciertos temas que me parecen como fundamentales del libro para que podáis como ir conociendo de qué va. Primero, antes que nada, permitidme que os lea unas palabras, son muy breves, y como de presentación o de introducción. Sin noticias del mundo animal es un libro sobre todo inesperado, porque es de relatos y, sin embargo, pocos en sus páginas lo que suena es a relato. Parece un libro pequeño, inofensivo, bonachón, y al cogerle confianza, muerde nuestra inteligencia y nuestras emociones. Y es especialmente un libro valiente porque pone su granito de arena en la evolución del género, pues se arriesga a no escribir lo de siempre. Y lo logra a través de una de las cuestiones que más me interesa como colega de escritura, y esto es que ha dado con un estilo propio, pero invisible. En otras palabras, consigue que sea el propio mundo el que tome la palabra, porque usa cualquier dispositivo de la realidad para narrar. Por ejemplo, un relato puede tomar la forma de una encuesta, tal como esta entrevista lo hará, así que, por favor, rogamos a Javier responda a las siguientes preguntas. 1. A 2 de cada 2 lectores le parecerá que el humor en este libro es inocuo. Responda. A. Al contrario, tiene la capacidad de desactivar todo optimismo, la felicidad, la tecnología, la inteligencia artificial o incluso la paz de la vida de un funcionario. O bien, respuesta B, no es inofensivo, solo busca quitarle hierro a la realidad. Bueno, pues nada, permitidme, ahora enseguida respondo a tu pregunta, pero permíteme empezar primero por los agradecimientos. Gracias a todos por venir, por acompañarnos. Gracias a la librería Proteo, que la verdad es que conozco desde hace tiempo, de venir de la mano de mi tío Juan cada vez que visitaba Málaga. Y es una de las librerías a las que más cariño tengo. Y gracias sobre todo a Héctor y el proyecto del tercer piso, que la verdad es que no lo conocía, pero me parece que es un trabajo estupendo. La verdad es que da gusto conocer a gente así. Me dio un poco de miedo cuando me dijiste, antes de confirmarte la presentación, envíame el libro y ya decidí. Digo, madre mía, ya te he explicado por qué era. O sea, digo, madre mía, a ver si damos con el nivel, pero bueno. No. Que nada, y muchísimas gracias por tus palabras y gracias por supuesto a Ina, buena amiga, poeta fenomenal, ya lo ha dicho Héctor con este libro de la cáscara del mediodía, por venir, por bajar hasta Málaga. Sobre el humor, tu pregunta era
era sobre el humor. Y la verdad es que yo creo que siempre en lo que he escrito siempre estaba el humor. A veces, o sea, no de forma, no a propósito, digamos, no digo, voy a escribir esto de forma humorística, sino que a veces, digamos, que me lo encuentro a posteriori. De hecho, recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, cuando hace ya muchos años, ¿no? Pero asistiendo a un taller que escribió un cuento que a mí me parecía súper triste, ¿no? Entonces lo terminé de leer y la gente se partía de risa. Y yo, pero ¿dónde encontráis el humor descubriste el humor por error. Sí, de forma involuntaria. Pero bueno, sí que creo que das en la clave cuando dices que el humor sirve para, has dicho, desactivar el optimismo, ¿no? El optimismo tecnológico o de cualquier otro tipo. O sea, yo creo que sí que hay humor en el libro. Me gustaría pensar que es un humor cargado de ternura, o sea, no un humor ácido o... Sí, no es un humor ni destructivo, ni irónico, ni polemista. Es un humor más bien crítico, sobre todo por estas cosas de superoptimismo que hay ahora. Optimismo por la supertecnología, optimismo por la felicidad, o sea, hay como... O sea, me gustaría pensar que es no un humor hecho desde arriba, mirado, ¿no? El que resulta de mirar desde arriba, sino que me gustaría que fuera un humor más, pues eso, tierno, fraternal, ¿no? Recuerdo un poco a la época del absurdo, ¿no? Sobre todo el teatro del absurdo, esa especie de, en Arrabal, en Beckett, en Ionesco, esa especie de inocencia de personajes que destruían la sociedad básicamente con su forma de estar en el mundo, con situaciones que te obligaban a decir, anda, pero si es el mundo el que no funciona directamente, ¿no? Claro, precisamente yo le iba a preguntar a Javi, porque tenemos que confesar que estas preguntas están pactadas, pero yo le iba a preguntar acerca del humor del absurdo. Y es que realmente el absurdo es más cínico, y el problema del humor cínico es que no da posibilidad de esperanza. Yeah. Y pienso que Javi habla de un humor más bien tierno, porque dice, puede que esto parezca que va a estar mal, pero al final vamos a estar bien, que es distinto. Pero... Sí, no. Es que yo creo que lo habéis explicado mejor que yo. Primero, los autores que ha citado los autores que ha citado Héctor, de Beckett y Ionesco, es que me entusiasman, los he leído mucho, y también el surrealismo. Entonces, a lo mejor todo eso permea el texto. Y sí, yo creo que no es un humor cínico. Es verdad que, por lo menos, a lo mejor el humor y, bueno, en particular el relato no sirve para crear grandes teorías, ¿no? O la novela, los grandes relatos de la humanidad, pero lo que hace es arañar, ¿no? Y eso que tú decías de desactivar. Y yo creo que hay alegría, pero también tristeza. Hay, o sea, risa, tristeza, hay alegría y también crueldad, un poquito mezclado todo. Bien, siguiente pregunta. En este libro, el libro se cuenta, el mundo es capaz de contarse a sí mismo, porque hace que el relato fagocite toda clase de lenguajes, como por ejemplo, marque todas las opciones verdaderas. A. Puede usar estadísticas o ecuaciones. B. Formularios de satisfacción. C. Anuncios publicitarios del futuro. D. Innovaciones tecnológicas distópicas. E. Nombres reales de antiguos compañeros de clase. F. Todas las anteriores y más. Sí, a ver, que a lo mejor esto suena un poco extraño, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Una de las cosas que intenté con este libro era explorar nuevos terrenos. Es verdad que a mí me ocurre mucho con lo que veo, con lo que se publica. Hay cosas estupendas y hay otras muchas cosas que me suenan, que cojo un libro y ya me suena leído. Entonces, es verdad que, bueno, como lector cada uno va por donde quiere, pero a mí es verdad que una de las cosas que más me puede espantar de un libro es decir, tengo la sensación de haber leído ya este libro 20.000 veces, ¿no? Entonces, lo que probé a hacer con este libro es hacer colisionar géneros tradicionales con nuevas formas. Por ejemplo, ahí el último texto del libro es una historia, digamos, parece una historia de fantasmas, ¿no? De una casa encantada,
pero está contado en forma de lista. ¿Qué queremos decir con esto? Se titula 67 indicios de que no vivo solo. Entonces, os leo simplemente 4 puntos para que os hagáis una idea, ¿no? 1. Las luces de casa se funden con frecuencia. 2. Los mensajes del teléfono me aparecen por defecto con la señal de leídos. 3. Hasta los cuadros más recientes parecen haber sido mirados durante largo tiempo. 4. Antes de acostarme, me aseguro de que todas las puertas están cerradas, pero es un esfuerzo inútil. Por la mañana siempre doy con alguna abierta. Entonces son 67 indicios de que el protagonista de este relato vive con un fantasma. Entonces, a lo mejor esta misma historia, si lo hubieras escrito... Sí. Esta misma historia, a lo mejor, si lo hubiera escrito hace 10 años, hubiera dicho, estaba un día en mi casa cuando de repente hay ruidos, ¿no? Y es una narración clásica, ¿no? De planteamiento, luego el nudo y luego el desenlace. Es la forma tradicional en la que se cuentan historias. Pero dije, ¿y si contamos una historia de fantasmas a partir de simplemente una lista? ¿Se puede contar? O por ejemplo... Tampoco pasa nada porque os lo adelante. Hay otro texto que se llama Nuevas formas artísticas. Se me ocurrió la idea un día, digo, ¿y si un día somos capaces de implantarnos recuerdos o de modificarlos, ¿no? Digo, ¿y si fuésemos capaces de hacer una especie de cirugía psíquica, ¿no? Y me puse a divagar, digo, ¿cómo sería esto y cómo contaría una historia, ¿no? Porque además las posibilidades de repente fueran infinitas. Podríamos imaginaros que pudiésemos implantarnos recuerdos de un ser querido que hemos perdido, ¿no? O de alguien, o de, por ejemplo, nuestra expareja, o de alguien que nos hubiera gustado conocer. Entonces, de repente empecé a fantasear con esta idea de implantarnos recuerdos, que luego me di cuenta también que esto al final era una forma casi de modificar nuestra identidad, porque somos lo que recordamos, ¿no? Pero imaginemos que si de repente nos empezamos a implantar recuerdos en que actuamos, por ejemplo, uno que es un cobarde, pues actúa de forma valiente o viceversa, ¿no? Digo, joder, es que hasta cierto punto estaríamos operando nuestra personalidad, ¿no? Pues imaginaros, una operación estética te modifica el cuerpo, a lo mejor esta operación psíquica que te modificaría el yo, ¿no? Pero bueno, se me empezó a ir la cabeza con esta idea, estuve mucho tiempo pensando en cómo contarla. Digo, ¿qué es? Un tío que de repente va a una clínica que luego tal, y luego dije, no, ¿por qué no la cuento de otra manera? A través de una encuesta de satisfacción, que de ahí viene la idea de Ina, ¿no? Y ¿la tienes? Ahí. Sí, lo tengo. Este. Y empieza así este texto, ¿no? Puntúe de 1 a 5 su grado de satisfacción. 5. ¿Considera que ha sido convenientemente informado a lo largo de todo el proceso? Sí. Duración del recuerdo implantado. 37 segundos. De 1 a 5, ¿cuán reales son las sensaciones táctiles? 4. ¿Tiene la impresión de respirar? Sí. En las semanas siguientes a la intervención, ¿ha observado que se han introducido en el recuerdo elementos no programados? Sí. Entonces son 3 páginas, 4 de una encuesta de las numerosas que rellenamos, porque además es que vivimos en la época de las encuestas, ¿no? Te pides, compras algo y enseguida te llega la encuesta de satisfacción aquí y allá. Entonces pensé, digo, ¿y si en vez de contar un cuento a la manera tradicional, ¿no? Planteamiento, nudo del desenlace, alguien va a una clínica, expresa sus deseos, interviene, etcétera, y si lo contamos eso, a través de una encuesta? Entonces, hay muchos cuentos, ya terminé eso, hay muchos cuentos que por eso decía Ina que parece que no tienen narrador, y es porque están contados a partir de otras formas, y son en realidad cuentos de ciencia ficción, cuentos de fantasmas, cuentos de amor, pero a partir de unas fórmulas extrañas a la literatura, porque yo creo que al final la historia de la literatura también se puede contar como una historia de una ampliación del campo de batalla, ¿no? Cada vez vamos contando, la literatura va devorando, ¿no? Cada vez más espacio, fórmulas que a priori no eran literarias se van incorporando a la literatura, y para mí esto me resulta particularmente fértil y productivo por lo que os decía al principio, de que al final cuando coges un libro y tienes la sensación de haberlo leído, no te sacude, no te conmueve, pero si está dicho, aunque sea lo mismo de siempre, pero si está dicho de una forma nueva,
Entonces yo creo que sí que la literatura es eficaz. Entonces ese era mi modesto propósito. Tengo que decirles que hay algo que me gusta mucho, que tú crees que estás leyendo una encuesta de satisfacción y conforme vas avanzando te vas dando cuenta cuál es la reacción a quien le están. ¿Hubiera usted preferido que no le dijeran que le van a implementar el recuerdo? Y prefiere no saberlo, ¿no? O sea, no estoy haciendo un spoiler porque lo bueno de estos relatos es que no se trata, como dice Javi, de una cuestión de nudo-desenlace, se trata de cómo se cuenta. Y es que, a diferencia de otras técnicas de vanguardia que utilizan directamente el lenguaje como lo tienes desde la calle, aquí lo que hace es que el narrador las va forzando para que desde una mirada distinta te cuenten algo y te toque a ti como persona. Es decir, no está tal y como está en la realidad, sino que están, digamos, amimbradas para que de alguna manera te vayan involucrando. Ahí además una cosa me gustaría también añadir como lector. Evidentemente hay todo un elemento de distopía, que es una palabra que ahora mismo se utiliza mucho, pero basada absolutamente en hechos reales. Es decir, este libro es el producto de un señor que mira y que tiene una manera de mirar la sociedad contemporánea, con todas sus maneras de contarla, con todas sus ficciones a las que estamos acostumbradas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, este cuento, que es un cuento de ciencia ficción, la implantación de recuerdos, digamos, en gente, o la extracción de esos recuerdos, la eliminación, digamos, ya un tropo más o menos común dentro de la ciencia ficción, algo que conocemos. Pero la misma ciencia ficción, cuando la consumimos, cuando la leemos, tiene sus maneras, digamos, de aventuras desde la perspectiva existencialista, Stanislas Lem y toda esta gente, a una cosa mucho más dinámica de aventuras, de sensación de fin de la humanidad cerca. Sin embargo, hay algo que tiene entero el libro que por un lado lo une a cierta tradición literaria importante, la de Herman Melville, de Barleby el escribiente, la de Kafka, de Joseph K., el del Proceso, de sometidos a una sociedad que está constantemente haciendo listas, encuestas, ordenaciones, intentando organizar sus calendarios y sus tiempos, y esa mirada de hombre común, sin ningún tipo, digamos, de gesto heroico, y más bien una cierta grisura en todos los personajes, que hacen lo mismo cada día, que repiten, una especie de repetición, con estas situaciones tan inverosímiles y a la vez tan desasosegantes, te genera, yo creo, eso que hablábamos del humor. El humor como esa especie de ruptura de lo esperado. Y creo que además es una manera muy, independientemente de todo, de esto que tú has dicho, de no quiero hacer lo que ya he leído tantas veces, pues para entonces ya está hecho, directamente, ¿no? Y eso es lo que diría siempre un buen lector. Entonces eso es, alguien que se toma la literatura en serio diría eso. Pero también hay un elemento heroico detrás de todo, y creo que al final, el cuento final que leerá, lo colocará, que es una especie de canto que tú vas viendo poco a poco, que al principio parece, te saca la sonrisa, la siguiente sonrisa, el ingenio, hostia, qué bien está hecho esto, cómo mide las palabras, te va enganchando, venga, otro. Sigue, y de pronto al final te das cuenta de lo que ha hecho, que es como una especie de, creo yo, de lucha épica dentro del hombre común. No sé cómo decirlo. El señor que está detrás que aparece más o menos gris, pero que está ahí repartiendo octavillas sin que se entere su mujer ni su hijo de que hace todo eso, a través de literatura, de pequeñas notitas que va introduciendo. Y esa es la sensación que me da. Por eso, al final, yo creo que la lectura que saca a alguien de este libro es dentro de la desesperanza de un mundo deshumanizado que deja muy poco filtro, él abre pequeños resquicios con esta especie de
de saltos de perplejidad al mundo que esperamos. No sé. Hay una forma que tiene que, yo lo estuve pensando, o sea, ¿cómo es que consigues hacer que la gran épica sea la épica cotidiana? Claro. Y me parece que es que despoja del escenario al personaje, Claro. con lo cual se queda con el Con el arquetipo, concepto, con la persona. el abstracto, claro. Y entonces, esto yo lo puedo ver muy bien en alegorías. Y alegorías es como si te contara un momentito, una secuencia pequeña de la vida de una persona, anónima, ¿no? Y ahí podemos encontrar desde un funcionario, ¿no? El último funcionario útil, o un hombre que quiere marcharse continuamente de donde está, no importa dónde esté, o alguien que desea la transformación sin poder controlarlo. En que se convierte, que lo transforman, pero luego lo que lo transforman pues tiene sus dudas. ¿Hay alguna ¿quién fue tu autor? Una cosa rápida, lo que mencionas tú. A mí me parece que donde se puede ver bastante bien es en Colisiones, que es una de las secciones del libro. Y es como si Kafka hiciera guiones de Black Mirror. Sí. Claro. Y eso a mí me interesa. Pero en la parte de alegorías es en donde yo veo muy bien lo de la pequeña lucha épica cotidiana. Completamente, sí. Antes de venir aquí estábamos charlando y estamos los tres de acuerdo que en intercalar la presentación con la lectura de algún pequeño texto, porque es verdad que a veces te ocurre con las presentaciones o las reseñas del periódico que lees sobre un libro, terminas la reseña y no tienes ni idea de cómo es ese libro, cómo suena. Así que si queréis, aprovechando que estamos hablando de alegoría, pues leo una, pero la verdad es que me alegro un montón de escucharos porque las intenciones que tenía con el libro las habéis radiografiado, con lo cual me alegra Hemos porque leído bueno, bien. algo se consiguió, pero bueno. Bueno, pues esta es alegoría 1. Un hombre deseaba ser de una determinada manera, pero curiosamente lo era de otra, no por casualidad la contraria. Lo que el hombre deseaba era poseer ciertos rasgos de carácter. Sin embargo, para su frustración, poseía otros distintos, justamente los opuestos, aquellos que menos le atraían de todos. ¿Por qué?, se preguntaba a diario. Los amigos a los que interrogó se encogieron de hombros. Su mujer tampoco supo darle una respuesta. Vaya, ni siquiera el terapeuta consiguió ofrecer una explicación satisfactoria. No sabemos, dijeron todos, pero convencido de que nunca es demasiado tarde para cambiar de vida, el hombre probó a elaborar un calendario con sucesivas transformaciones. Poco a poco introdujo variaciones en su comportamiento. Pronunció frases que sonaron nuevas en sus labios. Tuvo gestos más propios de otra persona. Y pasado un tiempo lo logró. A base de paciencia, consiguió revertir su personalidad. Se convirtió en la persona que había deseado ser. Adquirió cada uno de los rasgos de carácter que se había propuesto adquirir. Sus amigos reconocieron el cambio. Su mujer aceptó el cambio. Incluso su terapeuta, aun siendo poco dado a la efusividad, celebró el cambio. Enhorabuena, dijeron todos, pero ya era demasiado tarde. Curiosamente, ahora el hombre quería ser de otra determinada nueva manera. ¿Cuál? No importa. En realidad no era la primera vez que le ocurría. Deseaba cambiar de sitio, pero no sabía cómo. En su caso, al desplazarse, el sitio se desplazaba con él. ¿Por qué?, volvió a preguntar a su alrededor, pero tampoco en esta ocasión obtuvo respuesta. No sabemos, dijeron todos. Uno tras otro se encogieron de hombros. Este tipo de personaje, que es un poco entre tierno y desgraciado, ya se anunciaba en tu primer libro, en Lo malo de una isla desierta. Ahí había mucho más escenario, había más literatura, había más estructura y también había un cierto tono especulativo, ¿no?, que también toca mucho con los inventos del futuro y las distopías y todo esto. ¿Qué es lo que para ti, si tuviéramos que hablar de lo distinto, o bien lo que ya estaba, la semilla que estaba en Lo malo de una isla desierta, ¿cómo fue que la transformaste aquí?
Yo creo que lo que había en ese libro es la semilla quizás de este. Es verdad que es un libro que disfruté, pero sufrí porque era el primer libro como autor y estuve muchos años escribiendo y tirando a la papelera todo lo que escribía porque nunca me satisfacía y por eso al final fue un parto un poquito doloroso también. Y es verdad, o sea, es verdad que el libro lo veo, el primer libro todavía era como un diario de lecturas. O sea, de cada cuento sabía perfectamente qué autores estaba leyendo en ese momento, que muchos son los que ha comentado Héctor. Entonces, todavía hoy leo cada cuento y digo, este cuento es hijo de este libro que leí en este momento, ¿no? Entonces, creo que hay elementos que anuncian pero es verdad que después de haber escrito ese primer libro me relajé mucho. Y digo, bueno, ya ha salido, ¿no? Ya por lo menos cuando ves tu libro por primera vez en una librería y dices, bueno, sí, parece que soy escritor y todo. Pero ya digamos que todo ese peso de la primera obra ya me lo quité de encima. Y dije, bueno, aquí estamos para divertirnos. El relato, como ha contado Héctor, en España es un género minoritario al margen, tú también lo conoces porque lo has practicado mucho. No es así en todas partes, por ejemplo, en Estados Unidos o en Latinoamérica son géneros con mucho prestigio y que los grandes autores practican también. En España no es así y es verdad que tú y yo tuvimos un maestro, un profesor de escritura, Ángel, que lo que nos decía es una ventaja, disfrutad porque el estar en el margen, el ocupar poco espacio te da una libertad que no tienen otros géneros, entonces te permite experimentar, hacer cosas mucho más raras, ¿no? Y terminado ese primer libro con este segundo dije, aquí hemos llegado para divertirnos, para probar, para intentar hacer cosas nuevas. A mí los libros que más me gustan son los libros heterodoxos, donde encuentro algo distinto. Y me divertí muchísimo con este libro, tenía menos pretensiones, menos ambicioso y creo que precisamente gracias a eso pues ha salido más fresco, más desenfadado, sin miedo a equivocarte y con muchas ganas de probar cosas nuevas. Entonces, bueno, la verdad es que me divertí mucho escribiéndolo y curiosamente pues yo creo que más o menos lo he escrito en 1 año y medio, 2 años, con lo cual en realidad es poco, Así que, pero creo que tiene todo el... ¿Y se han caído mucho? ¿Se han caído muchos cuentos de aquí? Pues a lo mejor se habrá caído, habré escrito, no sé si el doble de páginas de las que están aquí, vale, o un tercio, pero tampoco mucho más. Es verdad que a mí me importa mucho la precisión en lo de que no falte ni sobre una palabra, entonces luego es verdad que... O sea, escribo un poco por intuición, me lanzo, ¿no? a partir de una frase sin saber muy bien dónde voy a acabar, pero es verdad que luego sí que tiene mucho trabajo posterior. Pero tienes mucho oído, que eso es una cosa fundamental. La prueba del algodón, eso lo digo a cualquiera, es que cojan un texto y lo lean en voz alta. Sí. Si eso no se sostiene, es una mierda, nada más. De hecho, ya puede tener un montón de ideas detrás. Sí. La literatura originalmente nace de la oralidad, de alguien que es capaz de decirte, y eso está siempre presente, se registre, no se registre y tal. Entonces, cuando tú ves que eso está y tú dices, a ver, hay veces que no lo tienes claro, ya cuando has leído mucho, si lo tienes claro, dices, voy a leer en voz alta. Hay libros que son imposibles de leer en voz alta. Yo, de hecho, lo que hago siempre que escribo, me leo, y a veces me grabo y escucho el cuento y digo, aquí no, y aquí falla. Y es curioso porque es verdad que es que cambia mucho la perspectiva. Tú puedes leer un texto muchas veces y dices, bueno, pues suena bien. Y de repente lo que ocurre muchas veces es que en el propio acto de grabar, o sea, no después escuchándote, en el propio, según vas leyendo, cambia. Dices, uy, aquí falla. Y alguna vez seguramente si estás leyendo, eso me ha pasado a mí, muchas veces estás leyendo algo que has escrito, te das cuenta en el momento de leerlo, sí.
lo tienes que cambiar porque dices no. O bien porque te encuentres con una rima indeseada, o bien Claro. porque de repente dices, uy, está siendo monocorde, no es pum, pum, Sí, pum, no, sí, tiene sí, que haber sí. frases más largas combinadas con más cortas, ahora de repente va subiendo, luego baja, entonces al final tiene algo de sinfonía y eso se siente mejor. Hay una leyéndolo. cosa que tú notas en los escritores, en los buenos escritores, como en los músicos, cuando tú ves, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, los Beatles. Los Beatles entran dentro de una estructura armónica muy determinada y aunque tienen muchísima variedad, una canción es como la otra, es decir, hay un elemento común que los distingue. Y esto sucede aquí. Sucede aquí que hay melodías y estructuras y estructuras de tal, jugando incluso digamos, con acercarse a formatos que no tienen nada que ver, como puede ser una encuesta, o como puede ser una lista de deseos, o como puede ser una lucubración de alguien que te está refiriendo la angustia que tiene por encontrarse un tipo desde hace años, siempre a la misma hora, en el mismo lugar. Hay algunos, es que hay algunos que los piensas, los vas viendo porque es verdad, volvemos al humor, que a mí me parece que el humor es amor con H, quiero decirte, es una cosa, ya es la destilación total de la inteligencia y lo que le queda al hombre común para defenderse básicamente del poder de lo absurdo de algo que se te echa encima. Y el mundo que estamos viviendo es para que se te eche encima a poco que lo piense. Y eso sí veía, porque hay muchos elementos que tienen que ver con el tema de la rebelión de las máquinas, los buscadores de Google. Hay muchos elementos que tienen que ver con las formas del hombre, que el hombre contemporáneo da por hechas, y tú, sin embargo, te sitúas en un margen, las enfocas desde un lugar para que rápidamente te des cuenta que son una absoluta imbecilidad, que lo único que hacen es alienarnos. Y eso me parece que es un... Sí. De hecho, que me preguntabas antes por el anterior libro, yo creo que la diferencia es que este está mucho... O sea, sigue habiendo mucha fantasía, es absurdo, pero es verdad que yo creo que está más en nuestro mundo, ¿no? Sí, está como en tamaño persona. Pero me pasa lo mismo porque más allá de los formatos o las formas, autoficción, o sea, toda esta sección de la autoficción, ¿sabéis este género que está tan de moda que es la autoficción, que se inventan los personajes, las propias personas? Una cosa enorme, cogida desde una proporción humana, cogida desde el humor, tiene incluso un poco algo de ridículo, ¿no? Incluso la propia historia personal coge un poco de dulzura. Tú metes a toda tu familia. Tranquila, a la otra rama, ¿eh? No os preocupéis, Mete a toda la que familia. Aquí hay familia también. A la otra rama. Aquí hará Luca, a todo el mundo lo mete. ¿A ti te parece que, o sea, tú hubieras cogido la autoficción, siento yo, que en el otro libro lo hubieras cogido con más, intentando hacer una gran historia, decir la historia, y en cambio aquí es la cotidianidad está hecha de pequeñas, ¿no? ¿Podrías leer, por favor, el de la abuela? El de la es abuela. que el de la abuela es dulcísimo, os va a encantar el de la abuela. Siempre que... es curioso, en los libros, en el anterior libro, en el primero, eliminé un cuento, me lo encontré luego, justo antes de Corrigiendo las Galeradas, me lo encontré en la papelera de reciclaje y dijo, bueno, pues esto a lo mejor No está lo mal. encontró, lo buscó, porque le hacían falta páginas para completar el primero, y lo metió y lo sacó varias veces de la papelera, que lo sepáis. Pero quiero decir que a veces te ocurre que sacas un cuento y dices, este no convence, y luego resulta que hay alguien que le gusta. Entonces es el caso de este cuento de la abuela, que lo metí, no me acuerdo dónde está, lo metí y luego lo quité, y ahora resulta que pues estoy aquí con Ina y es uno de los que más le gustan a ella. ¿Cuál era? Que no me acuerdo ahora. Arriba, esquina inferior, acepciones. Acepciones. Bueno, este es otro cuento, un poco lo que hablamos al principio de cuentos sin narrador. En realidad es un cuento que es una definición también de diccionario. Bueno, y luego voy a decir el de mi padre, que conocen aquí a mi padre algunos cuantos.
Bueno, mira, voy a, con el permiso de Ina, que es que hay uno para mi padre. Es mi padre, pero no es mi padre. Es un homenaje hecho con el cariño, pero está un poco transfigurado por la ficción. Pero bueno, ya que aquí algunos le conocéis, pues lo leo con vuestro permiso porque son 7 líneas. O sea que... Washington Nabel se titula. Célebre jurista, autor de un prestigioso manual de derecho presupuestario, tímido lector de poesía en sus ratos libres. Esto es mentira. Tímido lector de poesía en sus ratos libres, progenitor flexible y comprensivo donde los haya, quizá la única intransigencia conocida de mi padre fue la de terminar cada comida con una naranja Washington Nabel. A mí, en cambio, la fruta ni me va ni me viene, apenas la pruebo, me olvido hasta de comprarla, pero a nadie le pasa desapercibido el esporádico olor a naranja que despide en mis manos algunas tardes como esta. ¿Acaso un imborrable recuerdo de infancia? ¿Un defecto epidérmico en las glándulas apocrinas? O más bien, como sospecho, una insólita conexión astral entre aquellas manos paternas y las mías. Bonito. Esto viene porque es que mi padre, todas las comidas, pues todas las cenas terminaba con la naranja y mi madre odiaba el olor a naranja que se le quedaba en las manos. Entonces me acordé de aquello y aquí está el homenaje. Pero bueno, voy al de la abuela. Acepciones. A la abuela, mi abuela de Madrid, no la de Málaga. Acepciones. Según el diccionario de la lengua española, el término angustia significa en primer lugar aflicción, congoja, ansiedad, y en la segunda acepción, temor opresivo sin causa precisa. Parecidas definiciones, aunque algo más coloridas, se encuentran en el María Moliner. Desazón o malestar causado por la sensación de no poder desenvolverse, y malestar físico intenso no causado por un dolor determinado que produce respiración fatigosa y sensación de no poder vivir. Pero hay otra acepción menos frecuente, recogida también por ambos diccionarios, y es gana de vomitar. Solo un requisito ha de cumplirse para que se produzca esta milagrosa sinonimia con la palabra náuseas, que lleva así a la disolución de los límites entre aquel agobio de origen incierto y las arcadas que uno puede experimentar por causas tan concretas como una indigestión o un vértigo periférico. Tal requisito es que la palabra venga utilizada en singular, y este último matiz que yo ignoraba, que descubro ahora a mis 41 años, mientras traduzco con mi mujer la Vita Facile de Altamerini, me arroja las fauces de un hondo enigma. En la Alameda de Osuna, Madrid, cuando uno preguntaba a nuestra abuela cómo se encontraba, no era raro recibir de vuelta: pues aquí estoy, así, con angustiejas. Como vemos, se trata de un uso plural del término, lo que según ambos diccionarios resultaría gramaticalmente incorrecto, o cuando menos necesitado de una explicación, si realmente su propósito era significar con ganas de vomitar. En efecto, tan inacostumbrado uso plural, ¿obedecería a una despreocupación léxica de mi abuela, o se trataría acaso de un uso demasiado personal de ese plural enfatizador que de vez en cuando asoma en la lengua castellana? Por ejemplo, narices, para indicar una gran nariz. Sea como sea, al no aparecer este término en la RAE y al no dar ningún resultado en la correspondiente búsqueda en el Google, el autor, puesto sobre alerta, acomplejado por la creatividad lingüística de doña María del Pilar Ferrandiz Pasamontes, farmacéutica vocacional, mujer adjunta a una mecedora de la que rara vez la vio despegada, prueba a definir el mismo tan anómala palabra. Angustiejas. 1. Sensación de leve ahogo, más figurado que real, que acompaña estados de ánimo o de inapetencia generalizada. 2. Impresión de encontrarse maniatado sin causa cierta y sin gana de mejora. 3. Tristeza no consolidada o breve en el tiempo, aflicción. 4. Pesadumbre pasajera y agradable que el paciente puede utilizar con fines artísticos. Y 5. Tripa de cerdo frita que se sirve con zanahoria picada, chorizo, morcilla y una cabeza de ajos. A veces incorpora avellanas machacadas. Plato popular en Castilla-La Mancha. ¿Existe ese plato? ¿Existe ese plato? No, me lo inventé. Lo que pasa es que al final de las abuelas es como una frase que escuché preciosa que me contaba una amiga que decía: la cebolla fríela hasta que pierda el orgullo. Dices, eso está bien. Dios mío, es que es una metáfora
preciosa, ¿no? Digo, yo quiero escribir como sonaba aquel sonaba esas castellano, recetas, ¿no? Es verdad. Pero hay algo en la invención de términos como el monstruo que creó Luca, que tiene un nombre precioso, que es cara bonita. Cara bonito, sí. Cara bonito. Cara bonito. Ajá. Que en este lenguaje íntimo que tenemos las familias y los apodos y estas como guiños que tenemos, ¿no? Eso a mí que lo rescates, a mí me parece rescatar esto es algo que no es común y es algo muy bello, porque para eso también sirve la literatura, ¿no? Para recuperar esto que va dejando la historia de la familia más allá de las cotidianidades. Pero a mí me gustaría hablar de ¿acaso un binomio inadmisible?, que es el primer cuento con el que se van a encontrar, en el que me parece que es fundacional, porque es capaz de hacer una declaración de intenciones sobre lo que el lector encontrará en el libro, ¿no? En general, en cuanto a humor, crítica, sociedad, etcétera. No sé, ¿se podría ser que lo leyéramos? Un binomio inadmisible. Bueno, pues este es el primer cuento con el que abre el libro. En cierto modo es una declaración de intenciones. Y tú dijiste al principio, Ina, que es como que pasa, que parece inofensivo, ¿no? Y a mí me gusta pensar que la literatura es así, que parece que es algo inofensivo, pero te va mordiendo por dentro. También por eso al final, bueno, no he dado las gracias al empezar a la editorial, a Mr. Griffin, Miss Danvers, una editorial de León. ¿El Mr. Griffin es que Mrs. Danvers? El Mr. Griffin es el editor y Miss Danvers el sello, pero bueno, es una editorial pequeñita de León y la verdad es que estoy encantado con el trabajo que han hecho y con el diseño, y la verdad es que creo que el diseño del libro que han hecho, así un libro pequeñito, ¿no? Creo que va muy bien con este cuento y con el libro en general. Se titula ¿Acaso un binomio inadmisible? Si estuviera en mis manos diseñar un animal espeluznante, capaz de suscitar en el ser humano un horror casi primitivo, no tanto por lo monstruoso de ese aspecto, como por la ferocidad mostrada en la defensa de su espacio vital, cada vez más amplio, más y más amplio, bajo ningún concepto optaría por una especie caracterizada por su rapidez. En efecto, en el caso de un animal capaz de desplazarse a más de 100 km por hora, ¿qué mérito tiene convertirse en un depredador terrible? Más que pánico, lo que estos animales despiertan es admiración. Y por eso, puestos a inventar una nueva criatura, yo me decantaría por una de signo opuesto, un vertebrado de lentitud extrema. Herbívoros por lo general, cuesta imaginar un animal lento, de mirada soñolienta, convertido en un cazador despiadado, pues ¿cómo compatibilizar la falta de prisa con las exigencias prácticas que demanda un apetito insaciable? Pero he ahí lo interesante y lo terrorífico de este caso. El animal que yo desearía que existiese, el buriburu de los trópicos, para muchos una desconcertante mutación del perezoso de 3 dedos, sería una rara combinación, una contradictio in terminis, acaso un binomio inadmisible, capaz de reunir, sí, una lentitud extrema, su velocidad máxima no superaría los 15 km por hora, con una agresividad no menos exagerada, pues una cavidad expansiva en el estómago le permitiría ingerir mamíferos de hasta 2 veces su tamaño. Soy consciente de las objeciones. Se me dirá que tanta belicosidad en un animal que se mueve despacio es absurda e inverosímil, y que incluso el exceso de violencia podría volverse en su contra, alumbrando algún que otro episodio de automutilación. Inverosímil, respondo yo, salvo que esa belicosidad repose sobre la astucia, la familiaridad y el engaño, así como sobre una falsa relación de confianza con los animales de su entorno. No hay duda, será esta relación de confianza, inspirada por su lentitud y sus pacíficas maneras, y sobre todo por su asombroso parecido con aquel pariente lejano, el mencionado perezoso de 3 dedos, lo que permitirá a esta sanguinaria criatura socavar poco a poco, de forma silenciosa pero imparable, los fundamentos del reino animal, algo que la mayoría de los vertebrados advertiremos cuando ya sea demasiado tarde.
Abrimos, ¿te parece? Sí. Las posibilidades de que el público diga, opine, contradiga al autor. Sabíamos que aquí iba a haber algo. Espérate un segundillo. Te mando... Soy prima de su padre. Ah, prima de su padre. Y siempre digo lo mismo, que su padre era el primo mayor y soy la prima pequeña. Entonces tengo recuerdos tuyos muy pequeñitos porque, claro, siempre tenía más contacto con su padre que era a lo mejor mi primo, ¿no? Sí tengo un recuerdo muy bonito, o no tan bonito, pero de la muerte de tu abuelo, que estábamos todos juntos en el campo y era curioso porque empezaste a contar chistes. Sí, tú no lo recuerdas, pero para mí fue muy significativo porque en ese ambiente yo me sentí un poco bien, no era molesto, porque era como una forma de distender la situación que estaba como muy tensa, ¿no? Y para mí fue como, qué bien me ha venido esto. Oye, me sentía como cómoda, porque estaba un poquito incómoda al principio, ¿no? Y me ha respondido varias preguntas ya. Quería preguntarte una era si era continuidad este libro del anterior, que lo leí que me encantó, ¿no? El malo de una isla desierta. Ya le ha respondido, ¿no? Que una continuidad un poco más liberada, podemos decir. Entonces, para que me responda algo, ¿qué significa la portada? La portada es un collage de una... No me acordaba de esa anécdota, por cierto, pero bueno. La portada es un collage de una artista argentina que vive en Barcelona, que yo no la conocía, pero le escribí para darle las gracias porque es que me parece fabulosa. Es un tipo con gabardinas dando vueltas eternamente a una especie de huevo cósmico que yo decía, así imagino el universo. De hecho, mira, no sé si te acuerdas que en el primer libro había una pareja, ¿no? A punto de dormirse charlando sobre el universo. Había uno que hablaba de que imaginaba que el universo vino de un huevo, ¿no? Y me hace gracia porque tiene cierto hilazón. Es también muy surrealista porque el hombre tiene un aire magritiano también en lo suyo. Sí, sí. El huevo lo utilizaba mucho Marcel Brodaer, que era uno de los grandes post-surrealistas, artistas, o sea, que está dentro de esa estética que estamos hablando, de esa especie de humor de absurdo y a veces tatiano, en algunos casos de Ya está ti, que tiene... Estás dando en todos los autores, mira que no habíamos punto, hablado, ¿no? pero me has pillado todo. No, hombre, porque hay cosas en las que uno se ve reflejado. Por eso... Yo creo que Juan quería intervenir. Sí. Acércatelo, Juan. ¿Así está bien? Así está perfecto. Sobre la última frase de lo que has leído, te voy a proporcionar un tema para tu próximo libro, si te parece bien. Simplemente el ser humano lleva una lucha extraordinaria y tremenda contra los árboles. Tanto es así que desde que nació la especie humana hasta la actualidad hay 500 millones menos de árboles. Y ahora es tremendo. Figúrate que el gran éxito que tiene China en este tema, que ahora el nivel de vida ha subido y ya la gente normal utiliza papel higiénico. Pues bien, que sepa y que se te quede bien en la cabeza que al año los chinos consumen 6.500 millones de kilómetros de papel higiénico, que no es reciclable. El éxito que están teniendo es que muchos países lo van a poner bien a eso y tal, porque como vamos, se estima que 250.000 de árboles desaparezcan en este siglo. Y ahora aquí el peor país que hay en esta lucha tan tremenda es un país sudamericano, Costa Rica, que tiene la mala costumbre que cada año siembran un árbol por cada persona. Es decir, 4 millones y pico de árboles al año, mientras que no imitan a los chinos y ya está. Y claro, a Costa Rica los países debían de ponerle un boicot tremendo,
No como algunos dicen a Israel porque mata miles de niños de hambre. ¿Y qué tal? Hombre, Costa Rica es lo que se lo merece castigar desde este momento. Así que tú lo escribes un libro sobre el tema. Tenemos un tercer libro. Nos vemos en 2 años. ¿Es también familiar tuyo? Sí, de hecho es con quien visitaba esta librería y conocido de Paco. O sea ¿no? que la Conocido de guasa y Paco. la retranca viene de esta línea. No, y además me viene Tío político, estupendamente, tío político Juan, ¿no? Te llama. Me viene estupendamente para hablar de un tema que yo quería también preguntarle como experto en el mundo del libro, en el que llevas trabajando tantísimos años. Ahora mismo hay una serie de cosas, de preguntas que uno se hace, yo me hago constantemente, también como militante medioambiental, ecologista. Hay un momento donde tú dices, oye, esto de los libros, por un lado, podemos decir que no hay mejor destino al que llegue la celulosa y los árboles que nos cargamos que un libro. Por otro lado, ¿son necesarios tantos libros? Es decir, ya sabemos que el ser humano nunca ha sido muy bueno a la hora de tener todas las variables, contar con todas las variables para tomar una decisión, sino simplemente la única que le importa, y cada uno es fundamentalmente egoísta. Pero ahora mismo se están editando más libros que nunca en volumen. Se está publicando una barbaridad. Libros que, buenos o malos, básicamente es que ni siquiera tienen tiempo de respirar. Están ya muertos antes de nacer, puesto que pasan a los almacenes. La sensación que hay es que el uso del tiempo mínimo que exige una lectura pausada, simplemente porque se disfruta más, no disponemos de él, porque estamos constantemente bombardeados. Por otro lado, tenemos que ir defendiendo las campañas de la lectura. Qué bueno escribir, qué bueno publicar. España publica un 15% más cada año. Tal. Los jóvenes escriben también y tal. Tú Sí. que estás ahí, ¿qué opinión tienes A ver, fuera de las sí, ideas sí. del Ministerio de Cultura y Sí. tal? A ver, lo que ocurre es que España, supongo que sigue siéndolo, por lo menos era la estadística que conocí en su día, es el 4.º país del mundo que más libros produce. Produce. Bien. No que más libros lee. Claro. Éramos y supongo que seguimos siendo el 4.º país de libros en producción, que no sé si son entre 80.000 o 90.000. 98.000 fue el dato del 90.000. último año, que hace 2 semanas sacó el país. Entonces la verdad es una barbaridad y dices, ¿y cómo se sostiene esto? A ver, ocurre por una parte, como tú dices, que es el libro sale. O sea, claro, esto además como autor te genera un poco de frustración, porque como autor a lo mejor, claro, los tiempos de la creación pues se miden en años y los tiempos de la industria se miden a veces en días, en semanas, en meses. Entonces un libro sale, imaginemos, yo qué sé, es que, bueno, Proteo sabrán decir cuántos libros les llegan a la semana en cajas, pero las librerías no dan abasto y cada semana llegan nuevas novedades, entonces son unos libros enterrando a otros. Las editoriales tampoco pueden dejar de editar porque las editoriales, o sea, cuando una editorial coloca un libro en el mercado, digamos, el distribuidor le compra los libros, pero luego cuando llegan las devoluciones, que son altísimas, que el gran problema de la industria editorial española es el alto porcentaje de libros devueltos no vendidos. Entonces, la editorial compensa las pérdidas de ese libro no vendido con otro que lanza el mercado. Entonces es como un círculo vicioso. Todo lo que no se vende tengo que compensarlo sacando otra novedad, Y es mucho más perverso que todo eso. Es mucho más perverso que todo eso, encima porque estamos en una situación que teóricamente va en contra con las leyes antimonopolio, que es que hay 2 grandes trus editoriales que son los que ocupan todo. Y que además tienen que ocupar el espacio de las librerías. Y donde las librerías se convierten, esto lo puedo decir yo porque yo aunque trabajo para la librería, yo no soy de la librería, yo soy un agente externo. Las librerías son subalmacenes de un sistema de producción bastante perverso que te permite hacer
historias contables a partir de dar libros, aunque después te lo devuelvan entero. La imagen que nosotros tendríamos de un librero, yo estoy aquí por una relación desde pequeñito con las librerías y con mi familia que trabajaba en una editorial, es la de un señor que detrás de un mostrador te va conociendo, te anima, incluso te recomienda, y que tiene tiempo para leer, y que sabe más o menos lo que tiene alrededor. Un librero hoy es un señor que saca cosas de las cajas y mete cosas en las cajas. Y no es... Esto no es una exageración de un cuento de Javier, sí. Eso es la realidad. Esa es la realidad, eso es lo que hay, con lo cual, claro, ¿qué posición hay en el mundo donde al menos esta pata... Lo que pasa es que es un sistema en que conviven grandes superventas con otros libros con tiradas muy limitadas. Claro. Pero bueno, creo que mi hijo se está empezando ya el pobre a desesperar. ¿Tu hijo, él es Lucas, él Sí, es de cara bonito? Sí, sí. Bueno, Lucas, bueno. ¿Alguien más? Bueno, no. Teníamos puesto un final. Bueno, si que queréis, creo que era leemos un cuento cortito también y ya terminamos, que estaréis cansados. Es un cuento que se titula Baldomero Última Ordenanza y está dedicado a una ordenanza llamado Baldomero que yo conocí y que, bueno, que falleció en un accidente de avión y, bueno, pues le escribí este cuento. El de los ordenanzas es un cuerpo prácticamente extinguido en la administración. Tradicionalmente, sus miembros se encargaban de transportar los expedientes de una unidad a otra. Se valían para ello de sonoros carros en los que llevaban voluminosas carpetas atadas con un cordel. De arriba abajo todo el santo día podían hacer varios kilómetros en una sola jornada, y aún así la entrega de expedientes se efectuaba siempre con una puntualidad intachable, sin más paradas intermedias que las exigidas para recoger nueva documentación que trasladar. Conscientes de la importancia de su tarea, los integrantes de este honorable cuerpo incluso acataban de buen grado la obligación de llevar un uniforme con el que ser fácilmente identificados por cualquier empleado público que necesitara de sus servicios, lo que podía suceder en el momento más inesperado, y raras eran las ocasiones en que se les oía quejarse de sus más que seguras fatigas o de la llegada de un encargo a última hora del día. Hace décadas, sin embargo, con la irrupción del correo electrónico, tal labor de transporte dejó de ser necesaria, y hoy se encuentran vacías aquellas mesas que un día fueron ocupadas por los miembros de este insigne colectivo, siempre dispuesto a cumplir con sus obligaciones. Un cuerpo que nunca bajó los brazos, pero que de la noche a la mañana se encontró sin nada que hacer, arrumbado como un trasto viejo, olvidado por todos, y cuya existencia para las nuevas generaciones de empleados públicos se mueve hoy entre la historia y la leyenda. Ahora bien, aparte de esta función de transporte, los ordenanzas cumplían otra función esencial, a menudo minusvalorada, como era la de dar indicaciones. No solo acompañaban al visitante a través de intrincados pasillos hasta el despacho deseado, sino también a los propios empleados públicos que se extraviaban buscando, por ejemplo, una nueva subdirección detectada por sorpresa en el organigrama, o tal vez al responsable de emitir un informe necesario para continuar con la tramitación de un expediente. Al igual que la anterior, se diría que esta función también hoy ha dejado de ser necesaria. En efecto, gracias a las videollamadas ya no hay necesidad de desplazarse a ninguna parte, y aun en el excepcional caso de que queramos estirar las piernas y subir varias plantas para dar un paseo, hay que reconocer que los ministerios ya no son los laberintos de antaño, en los que tan fácil era perderse, y ello gracias a un moderno sistema de señalética que permite a cualquiera valerse por sí mismo. Aunque, ¿es esto siempre así? Ocurre a veces que el gabinete de la subsecretaría, encargado de diseñar el organigrama, se retrasa en comunicar un cambio a la oficialía mayor, responsable de las indicaciones, o que el máximo responsable de esa unidad recién creada se encuentra tan ocupado que no ha tenido tiempo de informar a nadie sobre su localización, o bien que por una imperdonable falta de diligencia la división de nuevas tecnologías se haya olvidado de actualizar el directorio de la intranet. Una suma de fatalidades, en fin, que pueden hacer que a mitad de camino nos encontremos perdidos, lo que se agrava todavía más si a causa de un exceso de confianza hemos decidido lanzarnos a la búsqueda de esa subdirección fantasma sin prestar la debida atención a las señales. Hubiéramos debido coger el ascensor, pero no lo hicimos. Hubiéramos debido torcer a la derecha, pero recordábamos un atajo a la izquierda.
Podríamos haber preguntado a algún compañero con el que nos hemos cruzado, pero la suspicacia de sus miradas nos hizo pensar que hace tiempo se convirtió en nuestro enemigo. Llegados a este punto, sin saber ya en qué sector nos encontramos, soñamos con tropezar con algún honorable miembro del cuerpo de ordenanzas. Empezamos a sentir hambre y sed. A través de las ventanas observamos cómo la luz de la tarde comienza a declinar. Se nos pasa por la cabeza la idea de pedir ayuda al exterior escribiendo SOS en un papel. Topamos incluso con uno de esos legendarios pasillos que siempre acaban en el punto de partida, cruel broma de los arquitectos que diseñaron estos espacios. Y solo cuando hemos perdido toda esperanza de encontrar el camino correcto, podremos verlo, ver a Baldomero, último ordenanza de la administración, mitad ser humano, mitad criatura mitológica. Muchas gracias.